Pero para que nos dé mayores detalles de qué es una acusación constitucional y cuáles son los procedimientos a seguir, tengo justamente a Roberto Cabrera, constitucionalista, para que nos explique. Doctor Cabrera, un gusto saludarte. El gusto siempre es mío, encantado de estar una vez más con ustedes y atento a poder absolver las dudas o inquietudes que creo yo todos tenemos en estos momentos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Primera interrogante, para que la población entienda. Acusación constitucional, una nueva porque han habido anteriores. ¿Qué implica una acusación constitucional? Bueno, la acusación constitucional es un procedimiento a través del cual un congresista o cualquier persona que considere se encuentra agraviada respecto a una situación en particular denuncia constitucionalmente a altos funcionarios del Estado. Puede ser de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, que es el que señala directamente quiénes son los funcionarios que pueden ser denunciados constitucionalmente, el caso del presidente de la República, los congresistas mismos, los ministros de Estado, los mismos magistrados del Tribunal Constitucional, podrían ser también miembros de la Junta Nacional de Justicia, un juez supremo, un fiscal supremo, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. Entonces, si es que se inicia, se interpone una acusación por infracción a la Constitución, es porque a consideración del agraviado se ha cometido un delito durante el ejercicio de sus funciones. Correcto. Y además señala el artículo 99 que también se puede interponer en una ventana de 5 años posteriores al hecho de haber culminado con el ejercicio de su función. Entonces, eso es lo que deberíamos entender por acusación constitucional. Perfecto. Ahora, hay dos acusaciones constitucionales ahora, dos más en todo caso, lluvia de acusaciones. Hay dos acusaciones el día de hoy, la que se presenta contra Pedro Castillo a través de la fiscal de la Nación y lo que presentan, bueno, allegados al gobierno o a Pedro Castillo contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Finalmente esto llega al Congreso. ¿Cuál va a ser el trámite administrativo ya dentro del legislativo? Es muy interesante. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder directamente es que la Comisión Permanente del Congreso va a tener que realizar una evaluación directamente acerca de esta acusación. Y de tener los votos, va a determinar si es que procede o no procede iniciarla y finalmente plantear ante el Pleno del Congreso esa acusación. Y será el Pleno del Congreso sin, obviamente, la participación de los miembros de la Comisión Permanente, porque no pueden ser juez y parte, emitir una decisión. ¿Para qué? Para de repente inhabilitar, bueno, eso sería lo accesorio, para suspender al funcionario acusado y para inhabilitarlo accesoriamente, ¿no? Eso puede ser hasta por 10 años, como fue en el caso de Vizcarra, por ejemplo, o destituirlo de su función. Pero ojo, eso va en paralelo con lo que resulte ser pertinente del proceso penal, ¿no? Correcto. Ahora lo que tú dices... Una cosa es lo político y otra cosa es lo penal. Ahora tú dices sin los miembros de la Comisión Permanente. Yo haciendo números y cifras acá, tenemos 130 congresistas. 33 son de la Comisión Permanente. Esos no entran a esta votación del Pleno. Entonces sacamos a los 33. Nos quedan 97 congresistas hábiles para votar. Y de estos 97 congresistas se necesita en este caso 2/3, es decir, más o menos 65 votos. Aprox. O sea, con 65 votos se puede sacar del cargo al funcionario acusado. Es correcto. Entonces, obviamente, ante una situación de esa naturaleza ya todo entra a la especulación numérica, ¿no?
¿Se cuentan con los votos? ¿No se cuentan con los votos? ¿Qué es lo que puede suceder entre bambalinas? Es una larga discusión, ¿no? Ahora, acá no entra, doctor Cabrera, el sentido de si lo que se dice en el expediente que ha presentado la fiscal de la Nación Benavides, existen elementos ya indubitables de que el gobierno de Castillo es corrupto, o que el señor Castillo ha cometido actos de corrupción. O sea, no es me puedo decir, ya la prueba absoluta. El Congreso no ve eso. El Congreso ve el juicio político. ¿Estoy correcto? Exactamente. El artículo 100 justamente hace referencia al antejuicio constitucional. El Congreso no va a sancionar penalmente al presidente. Todo lo que tiene que ver con el tema de naturaleza penal tendrá que ser, se seguirá realizando pues ante los órganos jurisdiccionales pertinentes. Ajá. Pero el tema político sí lo ve el Parlamento. Ahora, puede, y esa es la gran pregunta, ¿puede acusar la fiscal de la Nación al presidente de la República durante el ejercicio de sus funciones? ¿Qué dices? El artículo 117 constitucional señala que solo se puede acusar al presidente de la República por determinadas causales. Una, traición a la patria. Dos, impedir las elecciones presidenciales o parlamentarias o regionales o municipales. Y la otra, por disolver el Congreso inconstitucionalmente o impedir su funcionamiento. Lamentablemente el 117 es bastante cerrado, y por eso, y he ahí la discusión enorme que va a haber en estas semanas por varios sectores académicos y también jurisdiccionales, de si es que debe aplicarse el control convencional de los tratados internacionales, porque la fiscal de la Nación, sí, en su acusación ha señalado: señores congresistas, por favor, apliquen el control de convencionalidad. Es necesario que lo concerniente al ámbito ligado al contexto del convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas, específicamente el 30.2 y 30.1 y 30.2, se aplique, y el 117 se interprete adecuadamente para impedir la impunidad de los funcionarios que se encuentran ligados a actos de corrupción. Una tremenda pregunta, pero aquí hay un gran detalle. Ni siquiera control difuso pueden realizar los entes de la administración estatal, solamente los jueces. Entonces, y es más, el 30.1 y 30.2 de la Convención señala que el Estado debe ordenar sus lineamientos normativos y perfeccionarlos para evitar la impunidad. En todo caso, pienso yo que el Parlamento tendría que presentar una iniciativa de interpretación del 117 o reformar parcialmente el 117. Esa es una discusión que se ha abierto hace más de 15 años en el Perú, en el sector académico, que se reformen esos artículos de la Constitución para que sean más específicos y se impida la impunidad. Pero el diseño constitucional de hoy, tristemente, generan esas dudas y esas inquietudes, y perfectamente podría de repente el señor Castillo interponer alguna acción constitucional para frenar ello, ¿no? Eso es lo que va a suceder, pero con mayor precisión esta discusión se centra en votos. Tristemente es eso, se va a centrar en votos. Correcto. Justamente el día de hoy, en esta conferencia de prensa, Aníbal Torres junto con el presidente y demás ministros manifestaban que ante justamente la interpretación que tú nos estás dando y estas dudas que existen en la interpretación de las leyes, las normas, decía, el Congreso, en este caso los congresistas, deberían abstenerse de votar por esta acusación constitucional porque estarían incurriendo en ilegalidad y podrían ser pasibles de denuncias posteriores. ¿Se puede dejar de votar esto en el Congreso? No se puede dejar de votar. No existe mandato imperativo frente al parlamentario. Podría ser denunciado, de que se puede interponer una denuncia contra ellos, sí, pero el detalle es de que la comisión de un acto delictivo se evalúa en virtud de las consecuencias y de los hechos, ¿no? Ahora, el gran detalle es de que hay una comunidad de intérpretes, también señala la academia, es decir, todos podemos interpretar la Constitución. El Parlamento tiene la posibilidad de interpretar la Constitución.
y lo hace, ¿de acuerdo? Pero el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país es el Tribunal Constitucional, así que podría cuestionarse la interpretación planteada por el Congreso e incluso aprobada por el Congreso, pero va a ser finalmente un tema de argumentativo, ¿no? Y del cual, por supuesto, se podrían iniciar acciones constitucionales por parte del Ejecutivo en contra del Parlamento. Perfecto. Y eso sería interesante para que se zanje la discusión, que el Tribunal Constitucional señale cómo debe interpretarse el 117. Perfecto. Doctor Roberto Cabrera, muchísimas gracias por esta conversación y como tú lo dices, ustedes los constitucionalistas van a estar siempre requeridos, al menos en estas semanas. Y sin duda también, Roberto, nuevamente en cualquier instante te vuelvo a llamar para que vuelvas a darnos pues, estas explicaciones en torno a estas acusaciones constitucionales. Con el mayor de los gustos y encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Roberto Cabrera nos acompañó, constitucionalista, pues dándonos detalles de estas interpretaciones, ¿no? Que existen en torno a estas acusaciones constitucionales. Pero en fin, vamos a ver, como bien dice, vamos a tener días en donde va a haber diversas interpretaciones. Esperemos saber qué decide finalmente el Congreso.